Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos sean todos a este nuevo curso. Esta noche hermosa que Dios nos da la vida, la salud y la oportunidad para estudiar este tema que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, porque aunque todos los temas son importantes, todos los temas que hemos visto son relevantes para la obra de la iglesia. Hemos tratado de seleccionar cursos que puedan ayudarles en la obra del ministerio inmediatamente. Ciertamente el tema de la doctrina bíblica del matrimonio, como se llama nuestro nuevo curso, es un tema que ha sido el dolor de cabeza, el quebradero de cabeza de nuestro continente. Desconozco si en África, en Europa, en Asia han vivido lo mismo, en Oceanía, donde haya iglesias de Cristo, pero seguramente sí, porque estamos hablando de un tema bastante sensible, un tema muy mal interpretado, un tema donde no se ha respetado los principios de la interpretación bíblica, donde no se ha sido consecuente, donde se han creado leyes donde Dios no las había creado, donde se ha liberado al hombre de leyes que Dios no lo ha liberado, y por eso es crítico, es grave, es importantísimo que nosotros como ministros del verdadero evangelio podamos edificar a la iglesia y podamos enseñar a los perdidos lo que verdaderamente Cristo enseñó. La instrucción de él en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 es que no solamente debemos predicar el evangelio y bautizar a los que crean, sino que debemos enseñarles a guardar todo lo que él ha ordenado. Además, promete él en Juan capítulo 16 que los apóstoles, después que él se retirara de su ministerio terrenal y volviera al Padre, se encargaría no solo de recordarles lo que él les había enseñado personalmente, Jesús, sino que también les enseñaría nuevas cosas, cosas venideras. Entonces, lo que el Señor Jesús no haya podido enseñar o no haya compartido con los apóstoles y discípulos durante su ministerio terrenal, nos vamos entonces a las epístolas, al libro de Hechos, y empezamos a ver cómo la iglesia creyó, cómo la iglesia practicó, y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy, porque si mantenemos el modelo del Nuevo Testamento, verdaderamente estaremos predicando una doctrina bíblica. Por eso le hemos colocado allí no solo la doctrina del matrimonio, porque cualquiera tiene doctrina, cualquiera tiene enseñanza, pero nosotros queremos creer y desarrollar y practicar y defender la doctrina bíblica. Nuestra primera lección es la definición bíblica del matrimonio. Como siempre decimos acá, hermanos, no hay nada más importante en un tema que empezar definiendo los términos. Hasta su nacimiento en Nazaret, allá en Galilea, nuestro Señor Jesús, si nos fuéramos hacia el pasado, hacia el remoto pasado, hasta la eternidad, aprendemos de la Biblia que él mantenía una existencia previa a todo lo que existe. Él era eterno, es eterno, porque no puede uno ser eterno y dejar de serlo. Si nos vamos desde Galilea hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que, como él le dijo a los judíos, no solamente existió en esa misma época, sino que dice que Abraham vio su día y se gozó. Los judíos le dicen o le recriminan: no tienes ni 50 años y ya dices que conoces a Abraham. Y Jesús les responde: pues yo soy. Esa expresión indica la existencia sin principio ni fin del ser supremo, del ser divino. Y así se identificó nuestro Señor. Si vamos a Juan capítulo 1, los versículos 1 al 4, este apóstol también por inspiración del Espíritu Santo nos dice lo mismo. Nos dice que cuando todo comenzó ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si era Dios, entonces tenía todas las cualidades, todos los atributos de la divinidad o de la deidad. Uno de ellos, el de la eternidad. También en Juan capítulo 6, versículo 38, nuestro Señor dice que él había descendido del cielo. Así que no solamente había nacido de María, sino que a nivel de lo que era su existencia, su naturaleza divina, él venía del cielo. También era coexistente eternamente con el Espíritu Santo, no solamente con el Padre. Dice Génesis 1:2
que cuando todo se creó, el Espíritu se encargaba de desarrollar, de organizar todo lo creado. No solamente participó de la misma acción de crear, sino que se encargó específicamente el Espíritu Santo de desarrollar, organizar y establecer las leyes mediante las cuales iba a funcionar el universo. Bueno, allí, cuando ya el Espíritu Santo estaba haciendo ese trabajo, como un ser también eterno, un ser que ya estaba cuando todo inició, Jesús fue preexistente y coeterno con él. El Salmo 104 dice lo mismo, que Dios envía a su Espíritu para que fueran creados todos aquellos seres que pertenecen a la creación. Y Job 26:13 también refuerza la misma idea. Pero nos enfocamos específicamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Antes de que Él viniera a la tierra a través del único nacimiento virginal que ha habido en el mundo, el vínculo que tenía especial con el Padre y esa gloria que tenía con el Padre, Él la recalca en esa oración que dirige a nuestro Padre Celestial en Hechos 17, específicamente en el versículo 5. Él, junto con los otros miembros de la deidad, tuvieron una parte activa en la creación de todas las cosas, según aprendemos del texto que ya citábamos, Juan capítulo 1, los versículos 1 al 4. Jesús era uno de la deidad, de los que dijo allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él estaba allí cuando Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él estaba allí cuando de la costilla Jehová tomó, de la costilla del hombre, Jehová tomó e hizo a la mujer y la trajo al hombre, según Génesis capítulo 2, versículo 22. Él estaba allí cuando Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Él estaba allí cuando Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24, un pasaje que citó también nuestro maestro en Mateo 19:5 y que él atribuye a Dios. Es decir, esa expresión que en Génesis no sabíamos si la había dicho Moisés o la había dicho Dios, Jesús aclara en Mateo 19:5 que la dijo directamente Dios, es ley divina. Entonces, ya que Dios creó el mundo a través de la agencia de Jesús, del Verbo, también lo confirma Hebreos capítulo 1, los versículos 1 al 3, y ya que Él es, hablando del Verbo, antes de todas las cosas, y que todas las cosas en Él subsisten, como dice Colosenses 1:17, amados, es absolutamente claro que Jesús está perfectamente calificado para tratar cualquier tema que tenga que ver con el origen de todas las cosas en el universo. Esto incluye, obviamente, el origen del hombre y específicamente el tema que nos interesa esta noche o nos ocupa esta noche, que es el de el matrimonio y el principio del hogar. Por lo tanto, escuchemos lo que Jesús tiene que decir acerca de la institución del matrimonio. Dice el Señor Jesús permítanme hacer algo aquí que tenemos, por eso era que no había puesto la diapositiva, disculpen, un segundo, recuerden que ya el hermano Irving no me permite hacerme a la derecha. Y ese es el que firma mis cheques, así que no se puede discutir eso. Listo. Aquí estamos en la pantalla del celular, bajo los aros que representan el matrimonio y la palabra sobre la cual se basa esa unión. Yendo a esa misma palabra, voy a pedirles que me colaboren, por favor, con la lectura. Rafa, por ahí me prometieron agua. Esa bendición, yo sé que de esa agua volveré a tener sed, pero las dos aguas son muy importantes mientras vivimos en esta tierra. Vamos a pedir a un hermano que nos colabore con la lectura de Mateo, capítulo 19, los versículos 4 al 9. El hermano Daniel Hernández. Hermano, no había visto su ingreso. Bienvenido. Súper
y supremamente bienvenido. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Muchas gracias, hermano. Qué alegría volver a escuchar acá como le hemos colocado a la voz de América. Gracias, hermano. Listo. Este pasaje, hermanos, es un pasaje que nos enseña de parte de nuestro Señor Jesús dos cosas. Principalmente nos enseña que Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio no es algo que haya creado el hombre y que se haya originado en el hombre. Por eso es que es Dios el que nos puede enseñar lo correcto acerca de esta unión, de esta institución, porque Él la inició, Él la originó, Él la ideó. Y número dos, no solamente la creó, no solamente la inició, sino que Dios reguló el matrimonio o le puso reglamentación, le puso ley. Seguramente Jesús, quien estuvo involucrado en el origen de esta institución, obviamente al ser Dios, estaba perfectamente calificado para enseñar sobre esto. De lo que él enseñó sobre matrimonio, tanto en persona como a través de sus portavoces inspirados, podemos redactar una declaración bastante completa de lo que es el matrimonio. De lo que es el matrimonio como la Biblia lo revela y como Dios ha querido que fuera. Así que pasamos, hermanos, a la definición o dar una definición de nuestro término más importante esta noche, que es el término matrimonio. Lo vamos a definir como el pacto, contrato, compromiso de por vida, según la ley de Dios, pero también respetando las leyes de la tierra, que se hace, hablando del pacto, contrato o compromiso, entre dos personas elegibles, luego vamos a definir ese término, de sexo opuesto, es decir, la unión de un hombre y una mujer, con el privilegio de la convivencia sexual. Solo dentro de esta unión, el hecho es, como lo describe el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 4, un lecho sin mancilla. Y las relaciones sexuales con cualquier otra pareja fuera del matrimonio son calificadas por nuestro Señor o es calificada por nuestro Señor como adulterio. Solo dentro de los límites del hogar, en la relación del marido y la mujer, pueden los hijos nacer honorablemente según la definición de Dios. El matrimonio se nutre y es perpetuado o se mantiene vivo por el amor. El amor también, según lo ha definido la palabra. Y cada cónyuge tiene la obligación dada por Dios de amar a su pareja. No es una alternativa, no es una emoción, es un mandamiento dado por Dios que debemos amar a aquella persona con la que nos casemos o estemos casados. El contrato del matrimonio nunca debe rescindirse, excepto por la mano de la muerte. Podemos leer de esto en Romanos, y vamos a ir allá un momento, por favor. Romanos, capítulo 7, los versículos 1 al 4, por favor. Romanos 7, los versículos 1 al 4. Amén, hermano. Adelante. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive?
Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que, si se une a otro hombre, no comete adulterio. Muchas gracias, hermano. Importante este pasaje, ¿no? Nos dice que no hay forma de buscarle una causal, como en los judíos, ¿no? Que si me quemó el arroz, que si es muy fea, que si se ha puesto vieja, que si es muy contestona, etcétera, ¿no? Y todas las razones que hay hoy, incluyendo la de ver a una mujer más hermosa o una mujer que le va a ayudar económicamente, etcétera. Tantos motivos que quiere utilizar el hombre hoy. Pues para Dios, mientras el marido vive, esa mujer no puede unirse a otro varón sin ser llamada adúltera. Obviamente es lo mismo, al contrario también. Según Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, es una institución dada por Dios que solamente los que están asesorados por los demonios, los que promulgan sus doctrinas, es decir, la doctrina de los demonios, solamente los hipócritas y mentirosos tratarían de alterar o de cambiar los principios que Dios ha enseñado acerca del matrimonio. Porque el matrimonio es aprobado o respaldado por el mismo Jesucristo. De eso leímos en Mateo 19, los versículos 3 al 6. No es para dos personas del mismo sexo, sino, como dice también esa misma lectura, para un macho y una hembra, unidos amorosamente, unidos entre sí, hasta que la muerte los separe, como precisamente dice Romanos 7, 1 al 4, y Mateo 19, 9, que será un pasaje que luego atenderemos con mayor detalle. Dicho sea de paso, sé que estamos, como dije, tratando una temática controversial, sumamente interesante, sumamente pertinente a nuestro día a día. Sin embargo, les voy a pedir paciencia, ¿sí? Esta es una lección que es una introducción general al curso. Por lo tanto, en esta lección solamente vamos a mencionar algunas cosas muy someramente, muy superficialmente, y no vamos a hacer ya una exégesis de Mateo 19:9, una exégesis de Romanos 7:1 al 4, sino que debemos esperar que lleguemos luego a esos pasajes, que lleguemos luego a esos temas y los trataremos con calma. Hoy, por favor, al final en el foro que siempre hacemos, pues no me diga, hermano, ¿y qué pasa si una persona A se casa con una persona B y en el camino conoce una persona C, pero esta persona C estaba casada con una D, pero esa D con la que estaba casada la persona C ya estaba casada con una persona E. Ahora esta persona C que se casa con la persona B tiene un problema con la persona D y con la persona E. Pero la persona que se casa con ella no tiene ningún problema porque resulta que esa sí repudió a la otra por la razón que dice Jesús. ¿Qué sería en este caso? No, hoy definitivamente que no es para el A con el B, con el C, con el D y con el E. Probablemente ni siquiera en la segunda lección. Llegaremos a los pasajes claves, llegaremos a las preguntas más importantes, más relevantes de esta temática, pero vamos con calma, ¿verdad? Bien. Tal como Dios lo creó, el matrimonio existe para varios propósitos, algunos de los cuales hemos colocado en una lista para compartirlos con ustedes. Por ejemplo, complementar, según Génesis 2:18, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda idónea para él. Así que ahí tenemos que Dios considera que el matrimonio es importante porque hombre y mujer se complementan el uno al otro. Propagar la humanidad, porque era la orden de Dios desde el inicio, que era necesario que hombre y mujer se unieran en una sola carne para que también produjeran más seres humanos que asimismo siguieran en esa misma producción y que se pudiera llenar la tierra. También prevenir la inmoralidad, porque Primera de Corintios, otro capítulo que vamos a tratar con detalle más adelante, nos habla de que es importante evitar la inmoralidad, pues
tomando la decisión de tener una pareja estable con la cual nos podamos casar y satisfacer en ella esas necesidades básicas y esas necesidades totalmente adecuadas del hombre, pero que solo se deben satisfacer bíblicamente en el matrimonio. Otro propósito es apoyarse el uno al otro, y no solo el uno al otro, sino a aquellos que ellos traigan a este mundo también, que son sus hijos y sus nietos y todo lo que es su ambiente familiar, a ir al cielo. Primera de Corintios 7:16. Otro propósito del matrimonio es proveer una compañía maravillosa, por lo menos es el propósito de Dios. Ya luego, si usted se buscó una filistea, definitivamente que no va a tener una compañía, difícilmente, no se da en todos los casos, hay excepciones, pero lo normal sería que usted no va a tener esa compañía maravillosa. También sucede incluso tomando una del rebaño de Dios, pero donde no hemos prestado atención a esas alertas que, como le decía, le compartía hoy a la esposa del hermano Rafael, oye, a veces nos dan las alertas y nosotros vamos sin freno, ¿no? Nos están diciendo, mira, a mí eso de cocinar no me gusta. Nosotros no escuchamos eso. No escuchamos eso. Dice que novio es porque no vio. Bueno, pero tampoco yo. Porque a veces ellas dicen así, mira, a mí cocinar eso a mí no me gusta. No lo escuchamos. Tranquila, mi amor. Seguimos hablando y por allá al rato en otra conversación o en esa misma conversación. Sí, y bueno, la verdad es que yo soy una persona muy difícil. Yo no me dejo de nadie y yo, bueno, si me tengo que involucrar en una pelea, lo hago. No escuchamos, no vimos, seguimos adelante. Entonces, cuando no se cumple el propósito del matrimonio, no es culpa de Dios. Dios nos ha dado toda sabiduría en primer lugar, sabiduría de lo alto, para que nosotros, no solamente en lo espiritual, en todo, seamos personas inteligentes, prudentes, sabias, pero a veces, aunque tenemos la información, no la usamos y tomamos decisiones de las que luego pues, ya no podemos arrepentirnos en el sentido de poder rescindir o de poder librarnos del compromiso o del pacto. Pero en el propósito de Dios, si seguimos los consejos de Dios, si aplicamos la sabiduría de Dios, nuestra pareja debe ser alguien maravilloso y estoy seguro y oro que así sea con cada uno de ustedes los que está aquí teniendo ya su pareja. Aquí está nuestro hermano, bueno, Joel, no sé si es casado, pero está nuestro hermano Moisés, que ya está escuchando y cuidado, cuidado, Moisés, cuando escuchamos esas frases, cuidado, porque no es una compañía maravillosa, esa persona no te va a ayudar a cumplir el propósito del matrimonio. Quinto, proveer una mejor comprensión de la relación de Cristo con la iglesia. Solo aquel que ha experimentado la relación del matrimonio puede entender de una manera más profunda, más completa, cuál es el compromiso que tiene Cristo con la iglesia, cuál es el amor que le tiene Cristo a la iglesia, hasta dónde ha estado dispuesto él a llegar para que la iglesia pudiera ser su desposada y pueda haber bodas, las bodas del Cordero que anuncia el libro de Apocalipsis. El matrimonio, entonces, amados, es una institución de Dios y es importante enfatizar esto. Dios fue quien creó al hombre y a la mujer. Él los hizo diferentes el uno al otro. Estas diferencias, incluyendo diferencias físicas, emocionales y psicológicas, no son... Bien, retomando después de algunos fallos técnicos allí por falta de fluido eléctrico, decíamos que el matrimonio es una institución de Dios, donde el Señor ha hecho a hombre y mujer diferentes. Y decíamos que esas diferencias físicas, emocionales, psicológicas, los preparan para el matrimonio y los capacitan para cumplir el uno con las necesidades del otro, algo mutuo, recíproco. Así que cada uno es capaz de complementar y agregar valor al otro, porque el hombre es aún más hombre porque la mujer le ayuda a cumplir su papel de manera plena. Y la mujer es más mujer cuando se casa porque el hombre le ayuda a ella también a realizarse como mujer.
Ambos llegan a su máxima expresión en sus personalidades, en sus géneros, en su propósito en la vida, no solo natural, sino también en la vida espiritual, cuando se unen en esta sagrada institución. Una institución que, como ya hemos mencionado, está regulada por Dios. Amados, después que Dios le presentó la mujer al hombre, Él le dice lo siguiente en Génesis 2, 24 al 25. Vamos a pedir que nos colaboren con la lectura allí, por favor. Génesis 2, 24 y 25 lo tenemos en pantalla. Amén, hermano. Adelante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Gracias, hermano. Allí mismo, Daniel, no te me vayas. Jesucristo también citó el pasaje que está en el segundo párrafo, aludiendo a eso mismo que mencionaba el pasaje de Génesis. Vamos a leer allí, por favor, el segundo párrafo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Allí está el Señor confirmando la inspiración de Génesis. Ahora agrega, ¿qué más? El último párrafo, Daniel, por favor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Toda esta lectura se encuentra en Mateo 19, los versículos 4 al 6. De manera que Dios no solamente instituyó el matrimonio, sino que también lo reguló. No tenemos la libertad de creer y practicar en doctrina del matrimonio lo que a nosotros nos parezca correcto, sino lo que ya haya establecido Dios. ¿Y qué es lo que ha establecido Dios? Para saber, tal cual lo hizo Jesús en su exposición en Mateo capítulo 19, debemos ir al origen, debemos ir al principio, que por eso citábamos cuáles eran las calificaciones del Señor Jesús para hablar acerca de este tema. Jesús en el Nuevo Testamento quiere restaurar el matrimonio a como este era en el principio, es decir, antes de que Adán y Eva pecaran. Así que escuche lo que dijo. Otra vez, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Del registro de Génesis, como mencionaba hace unos minutos, no estaba claro quién había hecho esta declaración en Génesis 2:24. Pero nuestro Señor dijo que el Creador la pronunció. Dice él, el que los hizo, ese dijo. Dicho sea de paso, Marcos cita a nuestro Señor diciendo que Dios los hizo varón y hembra al principio de la creación. Es decir, no después de millones de años de desarrollo evolutivo, no. En un acto de creación hizo al hombre y en un acto de creación hizo a la mujer, y así fueron desde el principio procreándose a través de la ley de la reproducción, ley misma puesta por Dios y organizada por el Espíritu Santo. Así que, amados, definitivamente que el matrimonio es una institución que desde el principio llevó el sello de Dios, llevó la enseñanza de Dios. No podemos creer, no podemos practicar un matrimonio de acuerdo a lo que las culturas, de acuerdo a lo que la modernidad, de acuerdo a lo que el tiempo y el hombre tan cambiante en su manera de creer, de pensar y de practicar, suponga, imponga o crea, sino que siempre, como hizo Jesús cuando fue consultado por los fariseos entre posiciones contemporáneas de los rabinos que venían discutiendo desde tiempos inmemoriales sobre estas cosas y todavía se mantenían discutiendo en la época de Jesús, en los días de su ministerio terrenal, específicamente, él no se fue ni al uno ni al otro, sino que se fue al principio. ¿Qué aprendemos entonces desde allá? Bueno, aprendemos en primer lugar
¿quién es elegible para casarse? Claro, aquí vamos a mencionar algunos aspectos que no están en Génesis, sino que luego los veremos en el resto de las escrituras, pero tengo que mencionarlos aquí porque están dentro del punto quién es elegible para casarse. El matrimonio es una relación divinamente restringida a la que solo pueden entrar algunos, no pueden entrar todos. Es como la salvación. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y procedan a salvarse, procedan a hacer lo que Él ha pedido en el Evangelio para que se salven. Sin embargo, la salvación, aunque está disponible para todos, no será para todos porque no todos cumplirán las condiciones o los requisitos. Lo mismo pasa con el matrimonio. Dios quisiera, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Sin embargo, esto no va a ser así con todos. Por ejemplo, en el caso de Pablo, en ese mismo contexto, dice él, yo no siento la necesidad de tener mujer. No tengo ese deseo. Naturalmente no vine con eso. Entonces, debido a que yo tengo ese don, no necesito esa parte en mi vida. Sin embargo, no es el caso de los demás, no es el caso común. Los demás deben tener cada uno su mujer y cada uno su marido. Pero mire, por ejemplo, en el caso de él, ya no tenía él esa necesidad. Si nos vamos a Mateo 19, versículos 11 y 12, veremos que también había eunucos que los habían sido hechos eunucos por los hombres. Ellos no podían desarrollar una vida matrimonial plena. Si hablamos de los eunucos por el reino de los cielos, es decir, aquellos que entendemos que hemos violado la ley de Dios y que nuestra consecuencia la tenemos que llevar, sabemos que entonces tenemos que mantenernos en esa condición, aunque no sea bueno. Para nosotros no es bueno estar solos, pero como hemos violado la ley de Dios, debemos estarlo mientras que las condiciones de esa ley se mantengan en vigencia. Así que, amados, ¿quién es elegible para casarse? Bueno, en primer lugar, alguien que nunca haya estado casado, pero que es, obviamente, física y mentalmente capaz para estar en ese pacto o en ese compromiso. Otra vez, varones, hoy no me meteré ahí que qué pasa si se casan con una persona que tiene problemas mentales, qué pasa si se casan con alguien que está en estado vegetal, qué pasa si no. Ahora mismo hacemos una declaración general, aunque es autoevidente, ¿no? ¿Cómo podría alguien cumplir los requisitos del matrimonio si ni siquiera puede llevar con normalidad su propia existencia en el sentido de tener uso de la razón, control de sus actos? Primera de Corintios 7:28 y Primera de Corintios 9:5 habla de esta categoría. Personas que no han estado casados califican, si no son eunucos de nacimiento, califican para entrar a una relación matrimonial, siempre que él o ella se case con alguien que también es elegible para casarse, porque ambos tienen que ser elegibles. No es el requisito de la mujer, ni es el requisito del hombre, es requisito para ambos. 2, alguien que ha estado casado, pero cuyo cónyuge está muerto. Estuvo casado un tiempo y enviudó. Romanos 7:1-4 y Primera de Corintios 7:39 dice que esta persona, una vez muerto su cónyuge, tiene la libertad de casarse con otro sin ser considerado adúltero, siempre que se case con alguien que también es elegible para casarse. 3, alguien que ha estado casado, pero cuyo cónyuge ha sido repudiado, es decir, él o ella se ha divorciado de él o ella a causa de fornicación. Mateo 19:9. Siempre que, repetimos, él o ella se case con alguien que también sea elegible para casarse. ¿Qué más aprendemos acerca de los principios del matrimonio? Aprendemos que Dios le ordena a cada cónyuge dejar y unirse. Dejar a una familia y unirse a su pareja para formar una nueva familia. La unidad adecuada entre el hombre y la mujer puede lograrse solo mediante el plan de Dios, el cual requiere un dejar a su padre y a su madre y requiere una unión con la pareja. Génesis
capítulo 2, 24, como ya lo hemos leído. El Dios que no cambia, Malaquías 3, 6, odia el divorcio, odia el repudio, como lo decía el profeta en Malaquías 2, 15 y 16. Para él, el matrimonio es honroso, Hebreos 13, 4. Y si leemos Génesis 1, 26 al 31 y Génesis 2, 18 al 25 nuevamente, también vamos a reforzar precisamente estos conceptos. El hombre no podía compartir el Edén consigo mismo y no se encontró en los demás seres que había en este lugar ninguna compañía adecuada para él. Por eso dice la Escritura que Dios creó a la mujer para el hombre. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Quiero que leamos ese pasaje, por favor, porque es un pasaje que pocas veces tocamos, a menos que entremos al tema de si la mujer puede predicar o no puede predicar, si la mujer debe usar velo o no debe usar velo, pero poco lo usamos cuando tratamos el tema del matrimonio. Así que vamos a recordar lo que el apóstol Pablo escribió allí. Primera de Corintios 11, versículo 9. Amén. Dice la Biblia, y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. La mujer fue creada por causa del hombre. La mujer fue creada para convertirse en el complemento del hombre. Por eso Adán llega a decir, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Si leemos el contexto de 1 Corintios 11:9, los versículos 7, 8 y 9, también lo vamos a corroborar. O 1 Timoteo 2:1 al 15, que también habla de ese papel de la mujer desde el principio. El hombre y la mujer alcanzan la felicidad en el matrimonio ayudándose mutuamente, porque eso sí, aunque la Escritura habla de la mujer como la ayuda idónea para el hombre, esto no significa que el hombre no es también para ella una ayuda idónea, porque así como solo la mujer puede satisfacer al hombre en el plan de Dios, solo el hombre puede satisfacer a la mujer en ese mismo plan. Y hablando precisamente de satisfacer, tenemos que ver ese aspecto que le gusta a muchos, lamentablemente porque algunos se involucran en el matrimonio sin tomar en cuenta las advertencias que ya decía, ¿no? Que nos dejan por ahí. Yo soy muy celosa, yo no cocino, yo soy grosera, yo no me dejo de nadie. Bueno, dejamos todas esas alertas rojas, porque no hay ninguna amarilla, son directamente rojas, porque hay una necesidad imperante y nos controla. Hay que tener cuidado con eso, pero definitivamente que en un estudio como este, donde definimos el matrimonio en su estado ideal y puro, pues tenemos que decir que ese es un privilegio y que se debe defender como tal. El matrimonio es el arreglo divinamente autorizado y la única situación divinamente autorizada en la que un hombre y una mujer, es decir, el esposo y la esposa, son honrosamente privilegiados de unirse en la relación sexual. Podemos leer de ello en Génesis 1:27 al 28, 2:18 al 25, Mateo 19, 3 al 9 y Primera de Corintios capítulo 7, los versículos 1 al 5. Aunque su actividad sexual puede resultar en la concepción de hijos, la reproducción no es el único fin o el único motivo para esta participación. Vamos a pedir la colaboración en la lectura de lo que el Espíritu Santo tiene que decir sobre esa parte de cumplir el aspecto sexual, el aspecto de la unión sexual, de ese privilegio divino que Dios le da al hombre, en la pluma del apóstol Pablo, en el texto de 1 Corintios 7, 4 al 5, que lo tenemos en pantalla, por favor. Bien, efectivamente, ya se convirtió el archivo, Charlie, así que está perfecto. Mientras que acá continúa sin novedad la grabación. Perfecto. A ver, 1 Corintios 7, 4 y 5, por favor, lectura. Amén. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Gracias. Que este ayuno es sexual. Voy a llamarle ayuno. Mantenerse separados sexualmente por unos días, por un tiempo corto, es evidente. Porque después de que el tiempo consensuado ha terminado o ha expirado, se les indica que vuelvan a juntarse. Durante su ayuno sexual, ellos no se juntan. Pero la inspiración les instruyó que el tiempo para esos ayunos no debe extenderse demasiado, porque alguien en la pareja puede ser incontinente, es decir, puede carecer de autocontrol, puede que no controle sus deseos sexuales y por lo tanto pueda ser tentado y ceda a la tentación a cometer adulterio. Este capítulo establece claramente que uno de los propósitos del matrimonio es que dentro de su estructura, dentro de lo que la ley del matrimonio permite, cada uno, es decir, tanto el marido como la mujer, satisfagan los deseos sexuales del otro. Y por lo tanto, un propósito del matrimonio, al satisfacerse entre ellos, es evitar la fornicación. Versículo 2 de 1 Corintios 7. Bajo el antiguo pacto, en cuanto al segundo matrimonio de un hombre, cuando se daba el caso en el Antiguo Testamento que un hombre se casaba con una segunda mujer, estando la primera, ¿no? Cuando agregaba una esposa, incluso en esa condición, Dios dijo algo muy interesante en Éxodo 21:10. Pueden anotarlo por allí, porque obviamente hasta que no terminemos el curso dentro de unos meses, usted no va a tener en mano esta lección. Pero anote por ahí Éxodo 21:10, porque este texto es curioso. Es un israelita que tiene su esposa, le dan la hija de otro como esclava para pagar una deuda por un compromiso, y él decide desposar a esta esclava. Dice la escritura que si él toma a esta segunda mujer, tiene que tener mucho cuidado de no fallarle sexualmente, ni en otras cosas tampoco, pero ahorita el tema es lo sexual, a ninguna de las dos. Dice el texto, no disminuirá, Éxodo 21:10, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si usted va a agregar otras cosas, hablamos de la época mosaica, la época de Moisés, si usted va a agregar otras cosas, sepa que no le puede fallar a la primera y tampoco le puede fallar a la segunda. No les puede disminuir en ninguno de estos aspectos, pero otra vez, nuestro énfasis es allí. ¿Cuán importante considera Dios esa parte en una relación? Tanto que le prohibió, incluso a un hombre que tenía dos mujeres, que descuidara una por la novedad de la otra, o con la excusa de que al tener dos, pues no podía cubrirlo. Tiene que ver cómo hacía, pero tenía que cumplir con las dos en todas sus necesidades, incluida la necesidad sexual. Ahora, como ya habíamos mencionado, pues la procreación no es el único propósito del matrimonio. Adán y Eva, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2, versículo 25, que ya lo leemos. Es que no había ningún otro ser humano en la escena, ya que Dios dice, honrosos sean todos el matrimonio, Hebreos 13:4, y no había y no hay ninguna razón para que el esposo y la esposa estuvieran avergonzados de estar desnudos el uno en la presencia del otro. Claro, cuando solo están ellos, ¿no? Cuando solo está el uno con el otro. En el matrimonio, cada uno debe considerar la desnudez del otro como una parte natural y una parte que no debemos ni ocultar ni negar al otro. Cada uno se entrega o entrega su cuerpo, sobre todo en este aspecto, al cónyuge. El hecho matrimonial del que habla Hebreos 13:4, donde están el uno con el otro, no es algo de lo que el hombre y su mujer deban avergonzarse. Al contrario, deben gozarse en esa bendición. Sin embargo, la inspiración se advierte que el que se goza de otra manera en lecho ajeno, o el que se goza con aquella con la que todavía no ha tomado este compromiso, este pacto, pues, ¿qué les va a pasar? El mismo Hebreos 13:4 dice
pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Ahora, a la pareja original Dios les dio un mandamiento. Ese mandamiento, como resultado de la actividad sexual, era fructificar y multiplicar. Vamos a leer el relato bíblico, por favor. Génesis 1, 26 al 28, que lo tenemos en pantalla, junto con Génesis 1, 31. Las dos lecturas consecutivas, por favor. Amén. Gracias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Gracias, hermano. La única otra ocasión en la que Dios le ordenó al hombre fructificar y multiplicaos fue cuando el mundo necesitó ser repoblado. ¿Cuándo fue eso? Después del diluvio, ya en Génesis 9, versículo 1. Amados, el matrimonio es sagrado en más de un área. La intimidad física en el marido y mujer, en ese acto, en ese privilegio, en esa bendición, se convierten, como dice Génesis 2, 23 y 24 y Mateo 19, 6, en una sola carne. Es esta unión sexual honorable, sagrada, santa, dice Hebreos 13, 4. El derecho exclusivo de cada cónyuge sobre el cuerpo de su compañero marital supera con creces cualquier gratificación carnal que el hombre pretenda encontrar en la promiscuidad, es decir, en una y otra y otra y otra pareja. En el ámbito moral y social, marido y mujer comparten e influyen mutuamente en el orden, la belleza, el propósito y la felicidad de su hogar. Espiritualmente, bajo el sistema patriarcal, es decir, el sistema que hubo antes de la ley de Moisés, Dios requería que los padres, cuando digo los padres me refiero a los varones, por eso era patriarcal, que los padres enseñaran a sus hijos. Podemos leer de ello en Génesis 18 y 19, no se lo dice a la mujer, se lo dice al padre. Durante la dispensación mosaica, igual, el padre era el responsable de la crianza de sus hijos, de la instrucción de sus hijos. Deuteronomio 6:6, Proverbios 22:6, y también podemos leer el Salmo 78, 3 al 7. Bajo el Evangelio de Cristo ya es diferente. Los deberes de ambos padres de familia son similares en cuanto a la crianza y la enseñanza de sus hijos. Podemos leer de ello en Efesios capítulo 6, versículo 4 y Colosenses capítulo 3, versículo 21. Los cristianos han sido instruidos divinamente a glorificar a Dios en sus cuerpos, allá en 1 Corintios 6, 16 al 20. Un cónyuge incrédulo, también dice la Escritura, que incluso es santificado, no en espíritu obviamente, porque solo el Evangelio puede santificar a un inconverso, pero en esa relación es santificado. ¿Por quién? Por el creyente que ya es un santo. 1 Corintios 7, 12 al 14. Entonces, el plan divino, hermanos, de Dios para el matrimonio es un plan que está basado en su sabiduría, que está basado también en su autoridad. Aprendemos de Jesús que Dios no solamente instituyó el matrimonio, sino que también lo reguló. Y hacemos tanto énfasis en esto porque será sumamente clave e importante en el resto de las lecciones. Él dijo que la fidelidad y la lealtad del hombre hacia su esposa tiene prioridad sobre el apego que el esposo o la esposa
venían con su padre y o su madre. También dijo que ya no deben ser considerados dos, sino una sola carne. En otras palabras, el plan de Dios es que el matrimonio sea ¿de qué duración? De por vida. Dios esperaba y aún espera que el marido se una a su mujer para toda la vida. Esto queda claro en Génesis 2, los versículos 20 al 24. ¿Por qué? Porque él no hizo dos o más mujeres para ser esposas de Adán, ni dos o más varones para ser los maridos de Eva. Tampoco hizo otro individuo del mismo sexo que Adán para que fuera su pareja, ni hizo otra persona del mismo sexo que Eva con el mismo fin. Hermanos, él no promovió las relaciones homosexuales o lésbicas porque ese no era su plan, sino que creó un hombre y una mujer y dijo, por tanto, mire, primero habla acerca de el género de cada uno y luego dice, por tanto, esta conjunción, esta palabra o esta expresión que une lo anterior con lo que va a decir como aplicación y conclusión de lo anterior, ¿qué nos enseña? Que debido a la masculinidad del uno y a la feminidad, bueno, yo hoy traje femeninidad, pero también he escuchado femineidad o algo parecido. Bien, en esta clase vale cualquiera de esos dos. Y si no es ninguno de esos, usted lo investigue y lo manda al chat para que corrijamos. Basado en la masculinidad de uno y basado en la característica de femenina de la otra, dice por esta causa o por tanto. Este es un golpe letal, mortal para los matrimonios homosexuales, porque definitivamente estos no están autorizados por nuestro Señor. Bien, amados hermanos, ha finalizado el horario de nuestra primera lección, pero todavía falta un material que cubrir, que si Dios nos da vida, salud y oportunidad, entonces lo estaríamos tratando el próximo viernes, y así pues es la voluntad de nuestro Señor. Hasta aquí el material para hoy de nuestra lección, la definición bíblica de matrimonio.